Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Lick. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, la clase anterior estuvimos platicando sobre algunos conceptos de ecuaciones diferenciales. Dijimos que una ecuación diferencial era aquella donde aparecían derivadas de una o más variables con respecto de una o más variables. Un ejemplo sencillo es este que tenemos aquí, y de x igual a 0.2x por y, donde la idea para resolver una ecuación diferencial es buscar alguna función que satisfaga las condiciones de la ecuación diferencial. Y comentamos que las podemos clasificar por tipo, pueden ser ecuaciones diferenciales ordinarias o bien ecuaciones diferenciales parciales. Las podemos clasificar por orden, de acuerdo a cuál es la derivada más grande que aparece en la ecuación. Y las podemos clasificar por linealidad, de acuerdo a si cierta función que vimos por ahí era lineal o no. Y pues las que sí cumplen son lineales y las que no, pues no lineales. Así, y también comentamos que una solución de una ecuación diferencial era aquella que al momento de sustituir se tenía una igualdad, ¿no? Ya sea que la ecuación diferencial estaba expresada en esta forma, al momento de sustituir, pues llegábamos a que era igual a 0, o bien a que teníamos una identidad. Y más o menos hasta ahí fue hasta donde llegamos el día de ayer. Creo que esta parte ya no la alcanzamos a ver, ¿no? Sí, profe, nos quedamos hasta esta parte donde nos dijo que repasáramos los temas de las derivadas para que fuera más fácil entender esto. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos resolver una ecuación diferencial ordinaria que es lineal y de primer orden. Y hay una técnica para resolverla que es la del factor integrante. Entonces, lo que vamos a hacer primero es escribirla de esta forma. Para esto, primero un poco de notación, de manera similar a álgebra lineal. Si la ecuación es igual a 0, es decir, el caso cuando g de x es 0,
la ecuación decimos que es homogénea y si no pasa esto, pues es no homogénea. Como un dato de terminología que pues, se hereda de las ecuaciones que se sigue conservando de álgebra lineal, ¿no? Y bien, podemos escribir una ecuación que esté en esta forma. La podemos escribir en la forma que tenemos acá abajo, dividiendo todo entre A1 de X. Entonces, si hacemos esto, podemos pensar en que las ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, de primer orden, tienen esta forma de aquí abajo. La derivada de y con respecto de x aparece con coeficiente 1 más alguna función que depende de x multiplicado por y igual a alguna función que depende únicamente de x. Así que a esta forma le llamamos la forma estándar de una ecuación lineal. ¿Y cuál es la idea de la técnica para resolver una ecuación lineal de primer orden? La idea es primero escribir la ecuación en la forma estándar, es decir, en esta forma de aquí abajo. Entonces, ya que la ponemos así, vamos a identificar cuál es P de X. Una vez que identificamos P de X, determinamos esto que le llamamos el factor integrante. El factor integrante que es este de aquí, e a la integral de P de X de X. Luego, multiplicamos la forma estándar por el factor integrante, todo, lado izquierdo, lado derecho. Y entonces nos va a quedar, o vamos a poder reducir la ecuación a esta forma que tenemos aquí abajo. Aquí en esto que tengo aquí escrito, este corchete debería cerrar aquí. Entonces, si tenemos esto de aquí, podemos integrar a ambos lados. Y entonces, al integrar a ambos lados, vamos a poder encontrar el valor de y. Es probable que tengamos que despejar un poco y. A lo mejor aquí nos va a quedar alguna función que acompaña a la y. Pero integrando vamos a poder resolver finalmente esta ecuación. Y como siempre, o considero, creo que esto queda más claro con un ejemplo. ¿Cómo le hacemos para resolver esta ecuación diferencial? Vamos primero a verificar si está ya en la forma estándar.
Ustedes díganme si ya está en la forma estándar. La idea es aplicar estos pasos para resolver la ecuación. Ok, vamos a hacer en el pizarrón, vamos a poner la ecuación diferencial. Entonces es de y sobre dx menos 3y igual a 0. Así que se trata de una ecuación diferencial homogénea. Es lineal, es de primer orden. Así que vamos a utilizar la técnica del factor integrante. Verificamos que esté en la forma estándar para aplicar estos 4 pasos para resolver. Así que si la ecuación está en la forma lineal estándar, vemos que sí identificamos quién es p de x, es decir, cuál es el coeficiente de y. El coeficiente de y, vemos que p de x es únicamente la constante menos 3. Y buscamos el factor integrante, es e a la integral de menos 3 de x. Es decir, ¿cuánto es esto? ¿Cuál es esa integral? ¿Cuánto nos da?
¿Cómo queda esa integral? ¿Alguien nos quiere decir cómo queda? Selecciono un voluntario. Bueno, pues queda e a la menos 3x. Entonces, si multiplicamos toda la ecuación, por eso es e a la menos 3x de y de x menos 3y e a la menos 3x igual a 0 por e a la menos 3x, que sigue siendo 0. Así que el chiste de esto consiste en darse cuenta que lo que tenemos de este lado es justamente la derivada de e a la menos 3x por y. Observen que si tenemos la derivada de este producto de funciones, la derivada es este por la derivada de este, nos va a quedar esta parte, y luego este por la derivada de este, y al hacer eso, nos va a quedar justo lo que tenemos acá. Ahora, ya que tenemos esto, integramos a ambos lados. Hacemos esto con el propósito de quitar la derivada. Sabemos que la integral y la derivada son operaciones inversas. Entonces, tenemos aquí la derivada de esta función nos da 0. Y todavía tenemos que preguntarnos quién es esta función y. Entonces, por eso integramos a ambos lados. Y si integramos, ¿qué nos quedaría? Vamos a tener que e a la menos 3xy va a ser igual a la integral de 0 de x. ¿Cuál es la integral de 0?
la integral de 0. Esta parte de ecuaciones diferenciales vale la pena tener a la mano no solo su formulario de derivadas, sino también su formulario de integrales. Para que así no les demore mucho en recordar cuánto o cómo se calculaba cierta derivada o cierta integral. ¿Cuál es cómo son las primitivas del 0? Las funciones primitivas. ¿Cuándo queda esta integral? La integral de 0 sabemos que es 0 más la constante, ¿no? Así que únicamente aquí nos queda la constante. Entonces tenemos que e a la menos 3x por y es igual a una constante. Y de aquí tendríamos que y es igual a la constante por e a la 3x. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial. ¿A dónde va a ser solución? A donde esta función y esta sean continuas. En este caso, ambas funciones son continuas. Todos los números reales, así que pues no hay problema. ¿Será que esta es solución de esta ecuación diferencial? ¿Lo pueden comprobar? Ok, sí, ¿verdad? Es solución de esa ecuación diferencial. Ponemos otro ejemplo.
¿Hay alguna pregunta de este antes de que vaya borrando? ¿Hay alguna duda? Parece que no. Vamos a ver la siguiente. X al cubo más 3y. Menos X prima igual a 0. En este caso se está haciendo uso de la notación como prima, pero es la misma. La primera pregunta es, ¿será que esta ecuación es lineal? Para que en caso afirmativo de ser lineal y además de primer orden, ocupemos la misma técnica de solución. Entonces les pregunto, ¿es lineal esta ecuación? Entonces nos fijamos en y en sus derivadas. Vemos que tienen potencia 1, que sus coeficientes son funciones que dependen de y. Entonces sí es una ecuación diferencial lineal ordinaria. Vamos a escribirla en la forma estándar. Entonces, para escribirla en la forma estándar, vemos que menos x está acompañando a la derivada de y. Por lo tanto, tendremos que dividir toda la ecuación entre menos x. Entonces, podemos escribir que y' menos x al cuadrado menos 3 entre x, y es igual a 0. Eso al dividir toda la ecuación entre menos x. Pero aún todavía no la tenemos en la forma estándar. ¿Qué debemos hacer para tenerla en la forma estándar? Quedarnos con lo que tiene y de este lado y este que tiene x, lo pasamos, esa función de x la pasamos del otro lado. Así que tendríamos que y' menos 3 sobre xy
es igual a x al cuadrado. Y ahora sí está en la forma estándar. ¿Qué sigue? ¿Qué debemos hacer? Debemos identificar quién es P de x, es decir, cuál es el coeficiente que acompaña a y, con todo y el signo. Así vamos a identificar que P de x es menos 3 sobre x, y por lo tanto el factor integrante pues va a ser e a la integral de P de x, es decir, e a la integral de menos 3 sobre x de x. Sacamos la constante, tendríamos esto de aquí, y la integral de 1 sobre de x, sabemos que es logaritmo natural del valor absoluto de x. Ahora, una observación. Nuevamente, el método que estamos utilizando para resolver nos dice que la solución va a ser válida donde esta función y esta sean continuas. X al cuadrado no tiene problemas, pero X tiene problemas. Esta P de X tiene funciones cuando X vale 0. Es decir, podemos resolver utilizando este método en este intervalo o bien en este intervalo. Así que si nos concentramos o si resolvemos en este intervalo, pues en ese intervalo x es positiva. Por lo tanto, el valor absoluto de x, simplemente quitamos las barras de valor absoluto. Y además aquí, por propiedades del logaritmo, vamos a escribir que al logaritmo natural del valor absoluto de x a la menos 3, por propiedades del exponencial del logaritmo, sabemos que son funciones, una es inversa de la otra, entonces la exponencial del logaritmo nos queda únicamente el valor absoluto de x a la menos 3. Y hasta aquí, pues esto es válido para cualquiera de los dos. Si tomamos el intervalo de abajo, pues entonces podemos poner que en el intervalo 0 infinito, el factor integrante, lo voy a abreviar así, el factor integrante, que sería x a la menos 3. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Dice que no. ¿Qué es lo que sigue ya que encontramos el factor integrante? Ya que encontramos el factor integrante, lo que sigue es multiplicar la ecuación diferencial por el factor integrante. Así que si multiplicamos, tendríamos x menos 3 por la derivada de y menos 3 sobre x por x menos 3 igual a x al cuadrado por x menos 3. Y hay que simplificar un poco. Si simplificamos, tendríamos x
a la menos 3 por la derivada de y menos 3 sobre x a la cuarta y igual a 1 sobre x. Nuevamente, lo que está de este lado lo reconocemos como la derivada del factor integrante por y. Aquí siempre nos va a quedar, al utilizar esta técnica para resolver estas ecuaciones lineales de primer orden, siempre nos va a quedar aquí el factor integrante por y, o por la función que corresponda. Y luego, ¿qué es lo que debemos hacer? Ya que llegamos a este punto, lo que sigue es integrar a ambos lados. Integramos aquí a ambos lados. Tendríamos que x a la menos 3 por y va a ser igual a la integral de 1 sobre x de x. Y esta es logaritmo natural, valor absoluto de x, más una constante. Nuevamente, si tomamos en cuenta que estamos resolviendo en el intervalo 0 infinito, podemos quitar las barras de valor absoluto. Y para encontrar esta función y, únicamente tenemos que quitar este de aquí. Entonces nos queda que y es igual a x al cubo, logaritmo natural de x, más c por x al cubo. Así que esta función y es solución de esta ecuación diferencial en el intervalo 0 infinito. En lo que nos volvemos a conectar, podrán verificar que en efecto es solución.